Voy a empezar a grabar desde este momento. La verdad, ya 2 meses sin dictar la cátedra, ya se me ha olvidado grabar. Gracias, Angie. Buen día, profe. Sí, tengo micrófono, pero es que estoy ocupada, pero estoy escuchando atentamente lo que está diciendo. Uy, listo, gracias. Ya empecé a grabar. Súper importante eso. ¿Me acuerdan, por favor? ¿Me acuerdan? Entonces, volvamos nuevamente acá a nuestro acuerdo. Entonces, ya presentamos las temáticas, ¿cierto? Yo aquí les voy a colocar otra normita para que tengamos presente. ¿Están leyendo? Sí. Muy bien. Sí. ¿Podría regresar a las normas, por favor? Aquí estamos. Las voy a ampliar un poquitito. De pronto para el tema de WhatsApp, utilizarlo pues con respeto, no ser groseros, porque en el anterior semestre pues nos pasó algo parecido. Entonces sería bueno que quede establecido en las normas. El curso de WhatsApp con respeto y con los propósitos del curso, para que no vayan a enviar las cadenas por ahí, ni envíen otro tipo de mensajes que de pronto no sean alucientes al curso. Bueno. Profe, Señor. una pregunta. En la anterior donde dice se hará quiz todas las clases, no me queda claro. ¿Se hará quiz de todas las clases o en cada clase se hará un quiz? Lo cambio. ¿Más claro? ¿Se entiende mejor? O sea, sería ¿En cada clase clase? dictada. Sí, en cada sesión va a haber un quiz. Ok. Es estipulado aquí. Puede que en alguna no, pero siempre prepárense para un quiz. ¿Cómo son los quizzes míos aquí? Son súper sencillos. Lo dejo terminando la clase y es para que me lo entreguen el mismo día, digamos 7 de la noche. ¿De acuerdo? Profe, no se le escucha muy claro. Ok, me va a pegar Se más el escucha micrófono. como ruido. Es que está lloviendo y está lloviendo como durito. Yo dejo el quiz finalizando la clase y lo dejo abierto por ahí unas 6 horas. Es decir, por ahí 6 de la tarde, 7 me lo deberían entregar el mismo día. ¿De acuerdo? O sea, como quien dice, es una nota. ¿Y el quiz sería de la misma clase o de la... Sí, de la misma clase o de lo que hemos visto. Okay. Listo, entonces, aquí ya queda Tatiana. Tatiana, ¿me repite sus datos, por favor? ¿Celular? 317 Sí, 642 sí. 9856. ¿Tu cédula, por favor? 1085 940 885. ¿Tu correo, por favor? Pues espérate, voy y lo copio acá. No me lo sé muy bien, pero es Tatiana, Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Tatiana.figueroa. Punto es. Sí. Listo. Ahí ya lo chancuteé.
Listo. Entonces, ¿están todos de acuerdo con ese acuerdo académico? Sí, profesor. Sí, Tatiana, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, superado ese tema. ¿Alguien ha llegado de pronto y que no haya llamado a asistencia? Muy bien. Aquí tenemos separadas cada sesión, las 8 sesiones que vamos a ver. Entonces, la primera sesión que vamos a ver hoy es de conceptos básicos. La segunda va a ser de tablas de distribución y frecuencia. Posteriormente, histogramas y gráficos estadísticos. Las 2 siguientes semanas vamos a trabajar con todas las medidas de tendencia central. Y las últimas 3 sesiones vamos a ver todo lo correspondiente a la estadística de probabilidad. Empezando con la sesión 6 de conceptos básicos. Después teorema de Bayes. Y por último, miramos permutaciones y combinaciones. Al final de la sesión, ustedes van a encontrar un apartado que se llama grabación sesiones. Cada que terminemos una clase, pues lo que demora en subir el video, terminamos clase de 12:30, por ahí 2 de la tarde, 3. Ustedes ya entran aquí a grabaciones y van a ver la grabación de la sesión 1 y así sucesivamente. Por si se quieren regresar a ver algún temario o algo, lo pueden hacer aquí en la parte de grabaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Generalmente cada sesión va a tener lo siguiente. Una carpeta con el material de estudio. Un foro temático, si corresponde a esa sesión hacer un foro. Va a haber un taller. Siempre en cada sesión va a haber taller. Y puede que adicionalmente aparezca aquí un quiz para entregar. Digamos, en esa primera semana no vamos a tener quiz, sino que vamos a tener un foro y vamos a tener un taller para entregar. Hasta el momento tienen ustedes pendientes ya 2 foros. El foro social y de presentación y este foro temático que lo vamos a hacer de acuerdo a lo que veamos hoy. Entonces siempre vamos a entrar primero a material de estudio. Y aquí vamos a encontrar o documentos de PDF, o documentos de Word, o documentos de Excel, o diapositivas de PowerPoint, o es posible que nos encontremos con algún video de YouTube. Para este caso nos encontramos con un documento de PowerPoint que corresponde a nuestra primera sesión. ¿Alguien sabe qué es la estadística? ¿O qué entienden por estadística? Los escucho, muchachos. ¿Alguna idea? ¿Han escuchado el término? Te escucho. Espérenme. Prosigue, por favor. Conjunto de números. Un conjunto de números. Tiene que ver con números. Se agrupan, ¿de acuerdo? Gráficas. Gráficas. Se hacen gráficas. Después de analizar esos conjuntos de números, ¿será? Sí. Digamos que estamos cerca del concepto. Dime. Recolección de datos. Se hace recolección de datos. Sí. En la estadística hay que sí o sí hacer una recolección o un levantamiento o una toma de datos, ¿de acuerdo? La tenemos clara, pero vamos a ver, digamos, como el concepto técnico de lo que es la estadística y vemos las 3 diferentes estadísticas, que es donde tenemos la descriptiva, la de probabilidad o probabilística y la inferencial.
Entonces, digamos que hoy solo vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de lo que son las variables, los tipos de variables, su escala de medición. Entonces, como concepto, ¿me confirman si están viendo la presentación de PowerPoint? Sí, Sí. profe. Sí. No hay que, para que participemos, yo les voy a pedir el favor de que me ayuden leyendo algunas diapositivas y las vamos explicando. Sofía, ¿me ayudas con esta primera diapositiva, por favor? Sí, señor. Concepto de estadística. Se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Sus fines son describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración. Listo. Miren que aquí está resumido lo que ustedes dijeron. Entonces, primero hacemos una obtención, levantamos unos datos, se presentan esos datos de manera ordenada y se hace un análisis de esas observaciones. ¿Sí? Con ese análisis o con esos datos es que viene para qué es eso. Entonces, con esos datos que analizamos, pues hacemos una descripción, ¿sí? Podemos describir esa población o eso que estamos midiendo. ¿Y para qué? Para tomar de pronto alguna decisión. Si tomamos decisiones basadas en esos datos, ya hablamos de inferencia. O si realizamos generalizaciones o establecemos alguna ley de eso que observamos, ya hablamos de probabilidad. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos, con ese concepto? Señor. Muy bien. Y aquí tenemos las tres posibles estadísticas. Tenemos estadística descriptiva, estadística probabilística y estadística inferencial. Francisco, ¿me ayudas, por favor? Bueno, profe. Sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con objetivo de estadística probabilística, deducir las leyes que rigen esos fenómenos, estadística inferencial, y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. Vamos a parar en un escenario en donde vamos a analizar unos datos. Si son datos que ya pasaron, que ya sucedieron, y yo voy a recopilar esos datos para ver lo que ya sucedió, hablamos de estadística descriptiva. O sea, ya tengo los datos, ya ocurrieron los eventos. Vamos a analizar qué sucedió. Hablamos de estadística descriptiva. Basado en la ocurrencia de eso que ya pasó, ¿sí? Yo establezco unas leyes y digo, listo, cada que pasa esto, lo probable es que pase esto. Entonces establezco algunas leyes o algunos postulados de lo que podría pasar. O sea, no han ocurrido los hechos, pero con algo que ya pasó, yo puedo decir, bueno, es posible que pase esto si sucede esto. Ya hablamos de estadística probabilística. Ahora, si ya tenemos esos postulados o esas leyes que deduje a partir de eventos que ya pasaron, entonces yo ya obtengo mis conclusiones o tomo alguna decisión, ya hablamos de estadística inferencial. Es decir, tomo decisiones con la incertidumbre de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir, pero tomo la decisión porque ya tengo una ley que me pueda respaldar de alguna manera. Es decir, con alguna probabilidad, entonces tomo eso. Por ejemplo, alguien podría haber pronosticado de manera inferencial que el Bayern le iba a ganar 8-2 al Barcelona. No. Muy difícil, ¿cierto? Sí. Pero había una probabilidad. Cuando hacen las apuestas, la gente que maneja eso, diciendo la probabilidad de que gane por más de 6 goles el Bayern o el Barcelona es del 5%.
como la probabilidad es del 5%, yo creo que inferencialmente nadie se va a atrever a apostar a que va a haber una diferencia tan abultada. Pero supongan de que el Bayern va a jugar con el América o con el Cali. La probabilidad de que el Bayern le gane al América o al Cali o al Pasto o a algún equipo de Colombia por más de 6 goles sigue siendo el 5%, tal vez sea mayor. Mayor. Mayor, ¿cierto? Entonces ahí tal vez sí, mayor. ahí sí posiblemente alguien decida apostar. No es que la probabilidad de que el Bayern le gane a un equipo colombiano por más de 6 goles es del 80%. Entonces, apostamos. Por ejemplo, yo viéndolos a ustedes aquí, que son como 16 personas, me la puedo jugar con una probabilidad entre el 60 y 70%, así de ese alto, de que al menos 2 personas de ustedes cumplen años con menos de 15 días de diferencia. ¿Ustedes creen que podría pegarle a esa predicción o no? Sí es probable, pero no se tiene, digamos, un margen exacto, ¿no? Yo digo que con más del 60%. Vamos a hacer la prueba, pero necesito que me colaboren. ¿Quiénes cumplen en enero? O sea, si nadie cumple en enero, quiere decir que la probabilidad creció. ¿Quiénes cumplen en febrero? Ninguno cumple en febrero, o sea que la probabilidad todavía está más grande. Estoy asumiendo que están participando y que están metidos en el tema, muchachos. ¿Quiénes cumplen en marzo? Echémosle plática de una vez. O sea, en este momento, si nadie cumple en marzo, mi probabilidad ya va en el 90%. ¿Quiénes cumplen en abril? Yo. ¿Alguien más en abril? Yo. Listo, dígame solo el día. A ver, dígame el día de abril. 21. ¿Y la otra persona? 7. 21 y 7. ¿Cuántos días hay ahí? 14 7. días, ¿cierto? Sí, señor. O sea que solo me tocó llegar hasta abril para demostrar que era muy probable que en un grupo de 10 personas hubiera un cumpleaños en menos de 15 días. Y les aseguro que si seguimos los meses vamos a encontrar otro par. ¿Y eso por qué lo sé? Porque eso es la estadística, muchachos. Bueno, prosigamos. Ahora, ¿para qué nos sirve esa estadística? O sea, ¿para qué nos es la estadística? Por favor, me ayuda Luis Rojas. Diga, ¿para qué sirve la estadística? La ciencia se ocupa en general de fenómenos observables. La ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o aleatorio, estocástico. La estadística se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. O sea, aquí nos habla de incertidumbre. Incertidumbre es algo que tal vez pueda que suceda, pero no tengo la certeza de que va a ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacen las estadísticas de elecciones de alcaldía, de consejo, de senado, de presidencia, ahí nos muestra la intención de voto y tal vez con esas estadísticas uno podría llegar a saber quién va a ser el próximo presidente. Se usa mucho en las empresas, ¿sí? Para calidad, para eficiencia de producción, en el tema de poblaciones, en el tema de la salud. A ver. Jennifer, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Me ayudas, por favor? Áreas de aplicación de la estadística.
El uso de la estadística es muy amplio. Resulta difícil nombrar un área en la cual no se emplee. Los métodos estadísticos han encontrado aplicación en gobiernos, negocios, ciencias sociales, ingeniería, ciencia física y naturales, control de calidad, procesos de manufactura, muchos otros campos de la actividad intelectual. O sea que prácticamente, si analizamos esto, está en todo lado. En todo lado analizamos datos. Desde salarios, desde edades, desde sexo, desde género, de muchas cosas se puede analizar datos. Aquí tenemos un concepto muy interesante que es el de población y el de muestras. Ezequiel, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Me ayudas, por favor? Con mucho gusto. Población y muestra. Población. Population. Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones o hacer referencia. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Muestra. Sample. Es un subconjunto suyo al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, medición. Debería ser representativo. Es formado por miembros seleccionados de la población, individuos, unidades experimentales. Listo, aquí tenemos esos dos conceptos que son sumamente importantes, muchachos. Todos están familiarizados con las encuestas que hacen para saber quién va a ser el presidente, ¿verdad? Sí. Sí, señor. ¿Cuál es la población ahí? ¿Cuál será la población? Los que votamos. Todos los que podemos votar, ¿cierto? Toda la población colombiana que puede Todos, votar sería la población. O sea que estamos hablando de más de 18 millones de personas. Entonces, ¿será fácil entrevistar o encuestar a 18 millones de personas? Pues es un poco difícil, ¿no? Difícilmente. Supremamente difícil, ¿cierto? Por eso se dice que Sí. son demasiado grandes para poder abarcarlas. Entonces viene lo que es una muestra representativa. Es decir, de esos 18 millones de colombianos que pueden votar, se saca una muestra. ¿De cuánto? No sé, 3.000, 4.000 personas. Eso vamos a ver cómo establecer una muestra. Entonces, con esos 4.000 o 5.000 personas que vamos a encuestar, le llamamos que es una muestra representativa de toda esa población, y con lo que nos dijo o con lo que nos respondieron esas 5.000 personas, extrapolamos esos datos a toda la población colombiana que puede votar. Y decimos que la intención de voto es la siguiente. Ahora tenemos diferentes tipos de población. Aquí no se los muestro, pero se los voy a explicar así como muy rapidito. Tenemos dos poblaciones. Una población que se puede considerar finita y una población que se puede considerar infinita. Cuando decimos infinita, no necesariamente quiere decir de que no vaya a tener fin, sino que es demasiado grande como para poder hacerle una encuesta o hacer una medición o tener datos de esa población. Entonces, cuando hablamos de todas las personas colombianas que tienen edad para ejercer su derecho al voto, hablamos de una población finita o infinita. ¿Qué creen ustedes, muchachos? Pues por la cantidad de personas que hay, sería como infinita. Exacto. O sea, así tenga un número finito que son 18 millones, para el tema de estadística o de hacer un levantamiento de datos, lo vamos a considerar una población infinita. ¿Sí? Pero si hablamos de una población de los estudiantes de servicios gastronómicos matriculados en la ciudad de Pasto, esa va a ser mi población. Esa población la considero finita o infinita. Finita. Finita. Exacto. Entonces, cuando tengo una población finita, ¿creen ustedes que es necesario hacer una muestra o entrevisto a toda la población, dado que es finita? ¿Qué creen ustedes? Toda la ¿Te población. entrevista a todo? Exactamente.
Entonces, cuando la población es infinita, pues entrevistamos a toda la población porque no van a ser más de 100 personas o 200 personas. Es fácil hacer ese sondeo. Cuando la población es infinita o demasiado grande, entonces hacemos una muestra. Y esa muestra puede ser estratificada, puede ser por conglomerados, puede ser aleatoria, que tal vez es la más usada, ¿sí? Pero la muestra debe estar representada de manera equitativa. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que vamos a establecer el promedio salarial de Colombia. Y yo decido únicamente hacer una muestra con 2 personas. Con un senador de la República y con una persona que se gana el salario mínimo. Entonces digo, listo, a ver, usted, senador, ¿cuánto se gana? No, que me gano 18 millones. Entonces, listo, pongo 18 millones aquí. Le pregunto a la otra persona, ¿usted cuánto se gana? No, yo me gano 900.000 pesos. O me gano 1.000.000, digamos que se gana 1.000.000. Digo, perfecto. Sumo los datos. 18 millones más 1.000.000, 19 millones. Como son 2 datos, divido entre 2. Eso me da 9,5 millones. Entonces, basado en esa muestra de 2 personas, entonces yo puedo asegurar de que todos los colombianos que trabajan ganan 9,5 millones. ¿Les parece correcto esa apreciación? No. No. Exacto. Entonces, las muestras tienen que ser muy bien seleccionadas para no caer en ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien. Listo. Claro. Claro. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de variables en el momento de analizar o hacer un levantamiento de datos. Y le voy a pedir el favor. Julie Muñoz, Sí, profe. ¿me ayudas, por favor? Bueno, profe. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. En los individuos de cierta población de uno a otro es variable. El grupo sanguíneo A, B, AB o variable cualitativa. Su nivel de felicidad declarado, deprimido, ni fu ni fa, muy feliz, variable ordinal. El número de hijos 0, 1, 2, 3, variable numérica discreta. La altura 1,62, 1,74, variable numérica continua. Vimos, según esto, que hay 4 tipos de variables, ¿cierto? Tenemos en las variables cualitativas, tenemos unas que son ordinales y otras que no podemos ordenar. Por ejemplo, usted puede ordenar el tipo de sangre, decir cuál es mejor o peor que el otro. Aquí estamos hablando de lo que es la escala de medición. ¿Podríamos decir de que A es mejor que O o que B es mejor que AB? Pues en No. ese sentido no, pero sí podemos, o sea, seleccionar como personas que Por tienen un prioridad. tipo de sangre, por ejemplo, tipo de sangre A, los de B y los de AB y así. Podemos O sea, pero seleccionarlos. no decir cuál es mejor. Exacto, pero en una escala de medición no podríamos decir si este, ¿cierto? O sea, hablamos de hombre, mujer, podemos decir, hay una escala de medición ahí, ¿cuál es mejor, cuál es mayor? Tampoco, No. ¿cierto? Pero si hablamos de algún estado de felicidad, como lo menciona aquí, o si hablamos de alguna condición de bueno, malo, excelente, ahí sí tenemos algo que viene de menos a más. ¿Hay una ordenación ahí o no? ¿Sí? Sí, su nivel de satisfacción con la clase, ¿cuál ha sido? Insuficiente, deficiente, bueno, regular, muy bueno, excelente. O sea que sí podemos ver que hay una escala, ¿cierto? Sí. O sea que son variables cualitativas porque no tienen números, pero las podemos dar un orden. ¿De acuerdo? Son cualitativas ordinales. Y si hablamos ya de la parte numérica,
o sea, de variables cuantitativas, porque podemos hacer operaciones algebraicas o aritméticas con esos datos. Tenemos dos variables, discretas y continuas. Cuando hablamos de una variable numérica discreta, es cuando tenemos un número entero. O sea, ahí tenemos 200, 300, 150, 8, 9, hablamos de variables discretas. Pero si hablamos de, por ejemplo, la temperatura puede que la temperatura sean 22.3 grados o 30.5 grados. Si tiene ese decimal, quiere decir de que hablamos de variables numéricas continuas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿está claro la diferencia entre una variable numérica discreta y una variable numérica continua? Profe, repita nuevamente, no me quedó muy claro. Listo. Una variable numérica discreta es cuando el valor es entero. Es decir, 2, 3, 5, 8 es un solo valor entero. Pero cuando tengo un variable decimal o decimal periódico, 8.5, 10.3, 11,85, hablamos de variables numéricas continuas. ¿De acuerdo? Ah, listo. La diferencia la hace, digamos, el punto 5.3. En diferencia a la otra. De acuerdo. Sí. O el decimal. Exactamente, el decimal. Profe, ¿me podría explicar la diferencia entre las cualitativas y la ordinal? No la entendí muy bien. Listo. Hay cualitativas que son ordinales y cualitativas que no son ordinales. Cuando hablamos de ordinal, quiere decir que podemos darle un orden o darle una categoría. ¿Sí? Hay evaluaciones que le hacen a usted en las empresas o que hacen los restaurantes en la cual usted no coloca un número, sino que le dicen califique el servicio. Usted le coloca malo, regular, bueno, excelente, sobresaliente. Entonces usted puede decirme cuál es mejor entre malo y excelente. ¿Hay uno que es mejor o son iguales? Hay uno que es mejor. Hay uno que es mejor, ¿cierto? Entonces hablamos de ordinal. Cuando hay categorías de que hay uno o que viene de menos a más, hablamos de ordinal, porque le podemos dar un orden a esas categorías. Pero cuando no le podemos dar un orden, porque todas las categorías son igual o pesan igual, decimos que no son ordinales, son cualitativas no ordinales. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del grupo sanguíneo. El grupo A, B, O son diferentes categorías de tipos de sangre, pero no podemos decir de que la A es mayor que la O. O si tenemos dos categorías de género, tenemos hombre, mujer, dado que digamos que solo hay esas dos, pueden haber más, pero digamos que esas dos, hombre, mujer, no podemos decir de que mujer sea mejor que el hombre o que hombre sea mejor que mujer. No les podemos dar un orden. Por eso estas son cualitativas no ordinales. ¿Sí me hice entender, muchachos? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Por ejemplo, en las cualitativas podemos mencionar en una encuesta el hábito de fumar, si la persona es fumadora o no fumadora. Podemos decir por el color de ojos, qué personas tienen ojos negros, cuáles tienen ojos verdes, ojos cafés, pero no puedo decir de que sea mejor tener ojos cafés que negros o azules que verdes. Eso simplemente hay un número de personas con número que tienen ojos cafés, otras azules, pero no puedo decir de que estas son mejores que estas. Son cualitativas, pero no ordinales. O sea, hacemos una encuesta en cuanto a las creencias. Unas personas son católicas, otras son de tal iglesia evangélica, otras son mormonas, otras son ateas. Yo lo categorizo por religión y esas son las creencias, pero no puedo decir de que esta corriente religiosa es mejor que esta. No las puedo ordenar. El estado civil. La persona es soltera, otra puede ser casada, otra divorciada, otra separada, otra viuda, pero no puedo decir de que alguno de los estados es mejor que otro. Aunque bueno, tal vez casado es como el peorcito, ¿no? Pero no podemos categorizarlas en un ordinal. ¿Sí? ¿Está claro ese tema, muchachos? Sí, profe.
Muy bien. En cuanto a las variables cuantitativas, aquí nos menciona, digamos, el número de hijos. Ah, esta persona tiene 2 hijos, esta tiene 4, hablamos de números. Cuando hablamos de continuas, tenemos la estatura, tenemos la temperatura, pero podemos ver el peso, la edad, la presión arterial de las personas. Si estamos ya en un ambiente, podemos medir la humedad. Si hay un fenómeno telúrico, un sismo, un terremoto, se puede medir la intensidad de ese sismo y eso se mide con una escala, ¿sí? Es numérico. ¿Sí? La cantidad de hermanos que tienen ustedes son variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Aquí creo que tenemos más ejemplitos. Miremos a ver. Erika me ayuda por favor con las cualitativas y Alejandro me ayuda con las cuantitativas, por favor. Tipos de variables. Cualitativas. Si sus valores, modalidades, no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Nominales. Si sus valores no se pueden ordenar. Sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sino. Ordinales. Si sus valores se pueden ordenar. Mejoría a un tratamiento, grados de satisfacción, intensidad del dolor. Cuantitativas o numéricas. Si sus valores son numéricos, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos, discretas, y toma valores enteros, números de hijos, número de cigarrillos, número de cumpleaños. Continuas. Entre los valores son posibles infinitos valores intermedios. Altura, presión intraocular, dosis de medicamento administrado, edad. ¿Por qué la edad es continua? ¿Por qué creen que la edad es continua? ¿Por qué va aumentando, profe? Porque va aumentando y porque usted en este momento no tiene 20 años, sino que tal vez usted tiene 20 y unos meses. Si cumplen 6 meses, quiere decir que tiene 20.5 años. Lo que pasa es que uno dice, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 19 años. Pero realmente es continua porque usted tiene 20 y tal vez, a no ser que sea el mismo día que nació su cumpleaños, tiene 20 años. Si ya pasa un día, tiene 20 y un decimal ahí. Pero en algunos casos tal vez tomemos la edad solo como 20, como 19, como 21, lo tomemos como discreto. Pero si vamos más allá, la edad es una variable cuantitativa continua. Listo, esos eran el tema de conceptos que quería que tuviéramos presente. Con eso vamos a hacer un levantamiento de información con nosotros. A ver qué datos tenemos, qué datos nos arrojan, ¿listo? Y esto les va a servir de práctica para el taller que debemos realizar para entregar dentro de 8 días. Recuerden que esa presentación la encuentran en la sesión de material de estudio. Recuerden que aquí en material de estudio encuentran esa presentación por si quieren darle una nueva mirada. Con eso que vimos ya podemos dar respuesta al taller número 1 y al foro temático de la primera sesión. Entonces vamos al foro temático, que es lo que ustedes deben responder. Básicamente con el concepto que vimos, ustedes deben responder por qué consideran importante la estadística en su carrera. Entonces ustedes vienen aquí a responder y colocan por qué creen ustedes que es importante la estadística en su disciplina, en su carrera, en su trabajo. ¿De acuerdo?
Y, Sí, profe. listo. Y tenemos el taller de reconocimiento del curso, que lo vamos a hacer basado en lo que acabamos de ver. Entonces aquí, espere que me adelante un poquito. Ustedes cuando entran a taller de reconocimiento del curso, van a encontrar una guía del taller, la cual ustedes descargan y vamos a ver de qué consta. Taller 1, reconocimiento del curso. Toma de datos. Tomando como base el documento de la sesión 1, deberá entrevistar a 10 personas de sus contactos o familia, vecinos, 10 personas las que usted quiera. Y hacer un levantamiento de datos de por lo menos 5 diferentes variables. Y debe tener en cuenta tomar todos los tipos vistos en la clase. Es decir, cualitativas, nominales, ordinales y numéricas que sean discretas y que sean continuas. Lo pueden hacer en un documento de Word o un documento de Excel. Aquí dice .doc, pero lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en Excel. ¿Cómo se va a llamar ese documento? El nombre del archivo que ustedes van a subir a la plataforma va a ser el siguiente. E de estadística, guión al piso, T, el número del taller que estamos presentando, guión al piso, la sede a la que pertenecen, guión al piso y pegadito su primer nombre y su primer apellido. Entonces, como ejemplo, hagamos de cuenta que yo estoy presentando el taller 1. Entonces, la E de estadística, guión al piso, T1 porque es el taller 1, guión al piso Cali porque yo pertenezco a la sede de Cali, guión al piso y pegadito John Martínez. Como lo dicen en Word, pues la extensión es .doc. Si fuera en Excel sería XLS. ¿Está claro eso, muchachos? Sí. Sí, señor. Profe. Le pregunto a Jennifer. Jennifer, hagamos de cuenta que ya vamos a la tercera sesión y vas a presentar el taller número 3. ¿Cómo se llamaría el archivo que vas a subir a la plataforma, Jennifer? Número 3. Tenga en cuenta esta estructura. O sea, iría E, raya al piso, T3, raya al piso, C de pues yo soy de Pasto, iría mi nombre, Camila Córdoba. Punto, pues ya sería en la plataforma que uno trabaje. Listo. Entonces está claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de este levantamiento, como para que lo tengamos presente. Vamos a hacerlo en Excel. Entonces va a ser por edad. Y yo tengo aquí, voy a hacerlo con solo 5 sujetos. Ustedes lo van a hacer con 10. Entonces voy a preguntar de manera aleatoria. Ezequiel, ¿qué edad tiene usted? 49. Solo esa cifra nomás, ¿no? Sí, solo esa cifra. Sofía, ¿qué edad tienes? 19, profe. Julie, 17, profe. Francisco, 16, profe. Juan Sebastián, 26.
Ahora voy a preguntarles afición o deporte. También a 5 personas. Estefanía. Estefanía, ¿qué afición te gusta? ¿Qué deporte practicas? ¿Cuál? No, yo no te escucho. ¿Me repite, Estefanía, por favor? Básquet, profe. ¿Básquet? No sé si escuché bien. Es que se escuchaba como entrecortado. Santiago. Tiene Santiago por ahí, pero se salió rápidamente. Julie. Bailar. Ángela. Ciclismo. Francisco. Baloncesto, voleibol. Luis. Fútbol. Listo, vamos ahora con estatura. Miren que cuando tomamos datos, a mí no me interesa saber el nombre de cada persona. Me interesa analizar posteriormente estos datos. ¿Sí? O sea que no necesariamente en el que ustedes su levantamiento, no es necesario que ustedes me digan entrevisté a fulano, a sultanejo, sino que simplemente cantidad de edad de sujetos. ¿Listo? Entonces vamos con la estatura. Veo como gente nueva en el chat. Pregunta, ¿hay personas que no hayan llamado a la asistencia para darle su reporte de asistencia? Veo a Iván Checho. ¿Quién es Iván aquí en asistencia? No lo llamé. Ok. Ok, vamos con estatura. Camila. 1.52, profe. Alejandro. 1.72, profe. Ezequiel. 1.71. Estefanía. 51. Tatiana. 1.61. Vamos ahora. Les voy a preguntar por el clima. Necesito que me respondan, por favor, ¿qué clima les gusta más a ustedes? Si les gusta más el clima frío o el clima cálido. ¿Listo? ¿Usted me responde solo frío o cálido? Santiago. Frío. Jennifer.
Válido. Erika, Cálido. Ángela, Frío. Angie, Angie como que se nos fue. Luis, Frío. listo, hagamos una última. Que esté relacionada con ACRES. El nivel de satisfacción, por favor me indican con ACRES si les ha parecido malo, regular, bueno, excelente. Entonces, Sofía. Bueno, Tatiana, Excelente. Alejandro, Bien, profe. Luis, Excelente. Camila, Bueno, este primer dato, como lo tomamos aquí, tal como lo tomamos, ¿qué tipo de variable de muchachos? Dado que ninguno me dijo que tenía 49.49 2 meses, sino que me dijeron 49, 19, no me dijeron 19 y una semana, sino 19, 17, 16. Este dato, ¿cómo lo consideramos, muchachos? cuantitativa. ¿Cuantitativo qué? ¿Discreto o continuo? Discreta. 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 ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Este tipo de dato, cuando me dijeron que a uno les gustaba el básquetbol, a otra persona bailar, otro ciclismo, voleibol, fútbol, ¿cómo lo consideramos? Es una variable. Cualitativa. Cualitativa. Es cualitativa porque no puedo hacer operaciones con ella, ¿cierto? Pero dentro de las cualitativas tengo dos. Las ordinales y las no ordinales, que se llaman también nominales. O sea, es cualitativa nominal o cualitativa ordinal. ¿Quién me responde y por qué, por favor? Ordinal. Ordinal. ¿Por qué es ordinal? Porque no se puede especificar ahí, por ejemplo, hay diferentes deportes, no podemos especificar cuál es bueno, cuál es malo. Hasta ahí estoy de Sí. acuerdo con usted. Yo no puedo clasificar qué categoría esa deportiva es mejor que la otra. Pero cuando hablamos de ordinal, hablamos de un orden, que yo le doy un orden. O sea que no serían ordinales, sino nominales. Simplemente las puedo Nominal. mencionar. Sí, nominales Vale, que listo, únicamente va su correcto. nombre, pero no las puedo ordenar. Entonces serían variables cualitativa nominal. Ahora, cuando hablamos de la estatura, ¿de qué tipo de variable estamos hablando? Cualitativa. Es cualitativa porque podría ser... ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa porque son números y los podría operar, podría sacar un promedio de esas estaturas, ¿cierto? Sí. Pero dentro de las cuantitativas hay dos tipos. Podrían ser discretas o podrían ser continuas.
¿Cuáles creen ustedes? Continua. Continuas. Continua. ¿Por Continua. qué? ¿Por qué continuas? Porque tiene número Por los decimales. Decimal. Exactamente, ¿cierto? decimal. Listo, ahora si hablamos del clima, cuando alguien dijo que le gustaba más el frío, otros dijeron que le gustaba más el clima cálido, ¿cómo podemos considerar esa variable o ese tipo de dato? Cualitativa. Primero preguntémonos, ¿podemos hacer operaciones con esos datos de frío y cálido? ¿Puedo sumar frío con cálido, cálido con cálido, frío con frío? ¿Se pueden sumar? ¿Hacer operaciones? No, no señor. Ah, si no puedo hacer operaciones, entonces sería lo que me dijo ahora la compañera. Cualitativa. Cualitativa, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de cualitativa es? Recuerden que podemos tener cualitativas Nominales. ordinales y nominales. ¿Cuáles serían? Nominales. Nominal. Nominal, ¿cierto? Porque eso es algo subjetivo. Alguien, para usted puede que sea mejor cálido que frío, pero para otra persona puede que sea mejor frío que cálido. O sea que, como es algo subjetivo, lo consideramos nominal. Sí, porque en concepto personal usted me puede decir, no, a mí me gusta más el frío, otra persona más el cálido. Pero de manera general es algo subjetivo, porque lo que para una persona es, para otra no. Y si miramos el grado de satisfacción que ustedes tienen con ACRES, ¿qué tipo de variable es? Cualitativa ordinal. Cualitativa ordinal. ¿Cualitativa por qué? Porque no se puede hacer una suma o una resta o contarlos. Correcto. Exacto, no se pueden hacer operaciones. ¿Y por qué ordinal y no nominal? Porque ahí estamos sí se puede elegir escribiendo un orden. entre bueno y malo. Exacto. Porque se puede ordenar y porque sí, se mide. Hablando que escoger. Bueno, si es Puede malo. hacer un orden, ¿cierto? Se le puede dar un orden. Profe, disculpe, ahí se puede decir que se está calificando, más no es digamos, como le digo, pese a que no hay números, sí se le está dando un calificativo de orden, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Pues llaman ordinal porque tienen un orden, que generalmente puede ser ascendente. Entonces, prácticamente esto es lo que ustedes van a hacer. Esto es lo que ustedes lo van a hacer. Son 5 datos. Ah, yo también hice con 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sino que ustedes lo van a hacer con 10 sujetos. Van a entrevistar a 10 personas. Ojalá usemos diferente a las que usamos aquí. Con esos datos que ustedes van a presentar, cuando veamos, creo que en la tercera sesión, que vamos a ver todo lo que son los gráficos, los histogramas, gráficos de torta, vamos a usar los mismos datos que ustedes trajeron, que ustedes presentaron. O sea que, aunque les es posible que lo presenten ustedes en Word, si ustedes de una vez hacen esto así en Excel, así como lo presenté yo aquí, llevan un adelanto para cuando vamos a empezar a graficar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pregunta, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? No, señor. No. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cuáles son las actividades que vamos a presentar para dentro de 8 días? Tenemos que Los foros, presentarnos el taller. los foros. El foro de primera sesión y el taller. Foro de presentación. ¿De acuerdo? Sí. El foro temático Foro temático. y el taller. Y el taller. Número 1. El taller. Listo, de acuerdo. ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto. Listo. Y acostúmbrese que cada semanita siempre va a haber un taller. Y los talleres son de ese tipo. No son talleres muy largos, muchachos. Sino que si ustedes los trabajan con tiempito, pues no vamos a tener problema. Y la idea es que todos saquen 5 en este curso. Y obviamente que aprendan, ¿no? Porque en muchos cursos una persona hace el taller y le comparte a los demás. Entonces la idea es que pues todos nos metamos en el cuento y que no solo nos vayamos con una nota, sino que nos vayamos con un conocimiento de aquí, muchachos. Y que posiblemente ustedes van a aplicar esto.
en sus carreras. Entonces, pues la idea es que se vayan con ese saber, con ese conocimiento, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, por el día de hoy dejamos esta sesión hasta aquí y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Listo? profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Listo, muchas gracias. Gracias. Luego, Luego. gracias, profe. Gracias. Bueno.